Bueno, quería mencionar rápidamente, yo sé que lo vieron en las prácticas, o lo van a ver si no vieron la clase pasada. El tema de los filtros, así muy rápido, las cuentas no es lo que más me interesa de esto. Eh, un filtro es un dispositivo, es un circuito en el que uno se fija el voltaje de salida comparado con el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de salida es este puntero, epsilon S, el voltaje de entrada es epsilon E. Y en este caso, el filtro que quería mencionar así brevemente es el llamado filtro pasabajos. La idea es que uno desde la entrada tiene una FEM variable de corriente alterna, de voltaje alterno, con una frecuencia. ¿Y qué pasa si uno observa la salida y se fija en la diferencia de potencial a la salida, en este caso de esta resistencia? Estos son los dos bornes de entrada donde yo conecto a mi FEM, estos son los dos bornes de salida donde mido la diferencia de potencial acá. Y entonces, si comparo el voltaje a la salida versus el voltaje en la entrada, lo hago a través de la ley de Ohm para circuitos. Si me fijo en el voltaje en la salida, va a ser directamente R por la corriente en esta rama. La corriente, si lo pienso esto como un circuito, ¿sí? Cerrado con una fuente acá, una inductancia y una resistencia, la corriente la saco por la ley de Ohm con impedancia, como el voltaje de entrada sobre la impedancia total. En este caso, la impedancia total en este circuito es la suma de la resistencia con la impedancia de la inductancia, que la habíamos visto en la clase pasada, era J por omega L. Entonces la cuenta, después, si paso dividiendo el epsilon de entrada, la FEM de entrada, defino esta función de transferencia y lo que me queda es esta expresión, que se puede reescribir usando el tiempo característico. Y si uno se fija en el módulo de esta función de transferencia, fíjense que esto lo que pondera es el módulo del voltaje en la salida versus el módulo del voltaje en la entrada. Y eso lo que da es esta función que depende de la frecuencia. Eso es lo que quiero remarcar, que el voltaje que uno tiene en la salida comparado con el voltaje que uno tiene en la entrada, depende de la frecuencia de la fuente de entrada. Y lo que se observa para este caso, haciendo la cuenta, es que esto da una función que decae, que para frecuencias muy altas tiende a 0 y para frecuencias bajas tiende a 1. O sea, para frecuencias bajas, la tensión en la salida es prácticamente la misma que la tensión en la entrada. ¿Sí? En el límite de omega 0 es la misma. No, y bueno, el único detalle físico que yo quería remarcar, porque esto es algo que después pregunto en los finales, es cuál es la física atrás de todo esto. O sea, por qué este circuito que tiene una inductancia funciona de esta forma, ¿no? ¿Por qué para las frecuencias altas la salida, la tensión en la salida tiende a hacerse muy chica comparada con la de la entrada? Eso, si les pregunto, ¿lo pueden ver? Es algo que habíamos mencionado, en realidad yo lo mencioné ya la clase pasada. Sí, la pregunta es ¿por qué cuando la frecuencia es muy grande, la frecuencia de la fuente de entrada, este circuito me da un voltaje de salida tan bajo, o sea que tiende a 0? Por el omega dividiendo, cuando tiende a infinito. Sí, esa es la cuenta, pero ¿dónde está la física atrás de eso? La clase pasada no habíamos visto esta campana de resonancia que estaba centrada más que nada en el omega cero, que era el tau, que ahora consigue. No, no era el tau, era uno sobre raíz del LC. Sí, Pero vimos eso de la resonancia, que a frecuencias alejadas me imaginaría que tiende a ser, pero no sé. no, claro, en ese caso también había sido una cuenta, pero me gusta más lo que están escribiendo acá en el chat, ¿no? Uno dice que es por la inductancia, alguien dice, Gastón dice, la inductancia se chupa esa frecuencia, por ahí va queriendo. Tomás dice, por la rápida variación del flujo sobre la bobina, porque la inductancia se opone a la corriente, y si la frecuencia es grande,
bueno, lo termino yo. Si la frecuencia es grande, ¿qué pasa? Si la frecuencia es alta, el flujo o la variación de flujo en el tiempo va a ser grande en la inductancia, ¿sí? Recordemos que en una inductancia, la ley de Faraday, esa es la física que hay detrás, me decía que la FEM inducida era la variación de flujo respecto al tiempo, era proporcional a la variación de flujo respecto al tiempo. Y para el caso de una inductancia con la cual circula una corriente I, esa variación de flujo la escribíamos como L por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Si la FEM tiene una frecuencia muy alta, eso me va a dar una corriente que también varía con la misma frecuencia. Y si la frecuencia con la que varía esa corriente es muy grande, su derivada va a ser muy grande, ¿no? Porque una función que temporalmente tiene una frecuencia alta, lo que significa es que su derivada temporal es alta, es proporcional a la frecuencia esa derivada temporal. Y por lo tanto, entonces, la FEM que se induce acá va a ser muy grande, y es una FEM que además sabemos por Faraday que se opone a la variación de corriente en esta inductancia, que si circula en este sentido, se opone a esta FEM que yo estoy forzando acá. Por lo tanto, la oposición va a ser mayor cuando la frecuencia sea mayor, y por eso entonces el voltaje a la salida es pequeño. Al revés, cuando la frecuencia es muy chica, la variación en el tiempo de la corriente es pequeña y la FEM que se induce es pequeña. Es como que cuando la frecuencia es chica, esta inductancia actuase como un cortocircuito, como un cable, como si no hubiera nada. Y por eso deja pasar todo y la transferencia del voltaje en esta salida es igual al voltaje en la entrada en el caso de que acá hubiese un cable, ¿no? Bien, bueno, eso quería comentarlo porque, como dije, es algo que siempre les pregunto. El otro filtro que uno puede ver es el filtro pasa-altos, que es opuesto a este en el sentido de que para frecuencias altas la transferencia tiende a 1 y para frecuencias bajas tiende a 0. ¿Sí? De ahí los nombres de estos filtros, ¿no? Este es pasa bajo porque deja pasar las frecuencias bajas y filtra las frecuencias altas. El pasa altos deja pasar las frecuencias altas y filtra las bajas. Bueno, en este caso eso se logra con un capacitor. Aquí está la cuenta, que después la pueden revisar, mirarla. Creo que también, como dije, o la vieron en la práctica o la van a ver. Y la física detrás de esto es, bueno, la digo así rápidamente para ya pasar a otro tema. Básicamente un capacitor cuando se está cargando lentamente, frena más en la corriente porque se carga y cuando se carga por completo deja de permitir que pase la corriente. En cambio, cuando la frecuencia es alta es como que pim, 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 se carga y descarga, se carga y descarga y prácticamente es como si no estuviera y la corriente sigue como si nada. Entonces, la física es un poco la opuesta al caso de la inductancia. Bien, bueno, pasemos rápido antes de ir al tema que más están esperando todos, que es el de ecuaciones de Maxwell, a ver un poquito algo de transformadores, digamos, como un último ejemplo de circuitos de corriente alterna y como un ejemplo de una gran utilidad práctica. Los transformadores son algo que se encuentra en muchas partes, no solo hay transformadores hogareños, cuando uno tiene un artefacto que lo trae de otro país y necesita alimentarlo a un voltaje más bajo que el voltaje que viene acá en nuestro país. El voltaje de hogareño que es 220 volt, que habíamos visto que ese es el valor eficaz. Por ejemplo, en Estados Unidos el voltaje para el cual están preparados los artefactos es de 110 volts, pues uno necesita un transformador así, hogareño, pequeño, pero también los transformadores más importantes son los que hay en la red eléctrica, en las estaciones transformadoras, por motivos prácticos y convenientes. La corriente por los cables de tensión se transmite a un voltaje muy alto. Eso permite que haya menor disipación en el transporte de energía y de corriente de electricidad, pero obviamente uno no quiere que en los hogares haya un voltaje tan alto, entonces las estaciones transformadoras lo que se encargan es de
bajar ese voltaje y convertirlo al voltaje que hoy tenemos, 220, que igual es peligroso, pero manejable. Bueno, ¿y cómo funciona un transformador? Bueno, un transformador consiste de dos circuitos, como acá está esquematizado, en el que se basa fuertemente, y vamos ahora a ver las cuentas más o menos rápido también, en la idea de que haya en cada uno de estos circuitos que involucran al transformador una inductancia en cada uno de ellos, y esas inductancias ejercen una acción mutua. O sea, se ejercen una inductancia mutua que, como vimos, existía cuando uno tenía un sistema de espiras o de inductancias. Existía la idea de la propia inductancia, la autoinductancia de cada una de las espiras, y la influencia mutua que se ejercían estaba cuantificada por un coeficiente de inductancia mutua que llamábamos M. En este caso, si hay dos inductancias, hay un único coeficiente de inductancia mutua, es común a ambas. Y eso tenía que ver con la relación entre flujo y corriente en cada una de las inductancias. Normalmente en los circuitos que ustedes vieron hasta ahora, que estuvieron viendo las prácticas, si uno tenía más de una inductancia, despreciaba el efecto que se pudiesen ejercer entre sí. Bueno, en este caso se busca todo lo contrario, se busca que se acople lo más posible. Eso en la práctica se hace envolviendo ambas inductancias sobre un núcleo de hierro común, es decir, que quedan como una disposición concéntrica. Como habíamos visto en alguna de las clases sobre inducción electromagnética, en la segunda clase de ese tema, vimos el ejemplo de un cilindro, una bobina cilíndrica, adentro de otra bobina cilíndrica, y habíamos calculado para ese caso el coeficiente de inductancia mutua entre ellas, y vimos que había una constante que se definía, que era la constante de acoplamiento, que de alguna forma medía, para el caso ese, que tenía que ver, digamos, con el número de vueltas, el cociente del número de vueltas en cada una de las bobinados. Bien. Entonces, bueno, ¿cómo es en la práctica este circuito? Bueno, el circuito, digamos, el transformador propiamente dicho está constituido por estas dos inductancias que están conectadas, digamos, o arrolladas a un mismo núcleo común. Eso está dentro de los transformadores, y además uno puede considerar que en cada uno de esos transformadores hay una resistencia. No es ideal los conductores por los cuales circula la corriente en esos transformadores, y tienen una resistencia cada uno de ellos, que la llamamos acá R1 y R2. Bueno, después en uno de las entradas del transformador va a colocar un generador o una fuente de voltaje que también puede tener una impedancia asociada a esa fuente. ¿Por qué? Porque cualquier, digamos, sistema eléctrico, circuito eléctrico, puede tener una parte inductiva, una parte resistiva y una parte capacitiva. Todo eso lo condensamos en este elemento ZG, que lo llamamos la impedancia del generador. Y la FEM propiamente dicha, como si fuese una FEM ideal de voltaje de corriente alterna, es este epsilon de T. Aquí enchufamos entonces la entrada, y la salida la observamos en una carga que puede ser algún artefacto. Ese artefacto también puede tener partes inductivas, partes capacitivas y partes resistivas. Todo lo englobamos en una impedancia Z de la carga, ¿sí? Por eso se llama C, esta es la Z de la carga. Al circuito que uno conecta, digamos, cuando uno conecta el transformador y cierra el circuito interno, que ahora se conforma de la fuente con la resistencia interna del transformador, la inductancia del transformador a todo ese circuito, se lo llama el primario. Mientras que el circuito donde está conectada la otra inductancia, arrollada también a ese núcleo, su resistencia, y donde voy a enchufar la carga, y cierro el circuito cuando conecto la carga, se lo llama la parte secundaria. Entonces los circuitos se cierran de un transformador cuando uno los enchufa por un lado al generador y por el otro a la carga que coloca, al aparato que coloca.
¿Se entiende? Entonces nosotros lo que vamos a hacer es una cuenta ahora para primero ver un poco cómo obtener una relación entre los valores de corrientes en cada uno de los circuitos y después a partir de ahí obtener una relación entre los voltajes, entre el voltaje de salida, o sea, sobre la carga y el voltaje de entrada. Bueno, para eso vamos a partir primero de esta idea que sabemos que es general, que nos dice que si yo tengo dos sistemas de espiras, o en este caso dos inductancias vinculadas, va a haber una relación entre los flujos y las corrientes de cada una de ellas. El flujo en la inductancia 1 lo vamos a partir en el flujo de la inductancia 1 debido a su propio campo magnético, más el flujo en la inductancia 1 debido al campo magnético de la inductancia 2. De la bobina 2, mientras que el flujo en la bobina 2 también es el flujo en la bobina 2 debido al campo magnético generado por la bobina 1, más el flujo en la bobina 2 debido a su propio campo magnético. Bueno, el flujo en la bobina 1 debido a su propio campo magnético está relacionado con la corriente en esa bobina y la autoinductancia L1. ¿Sí? Esta es una expresión que conocíamos. El flujo en la bobina 1 debido al campo magnético de la bobina 2 tiene que ver entonces eso con la inductancia mutua, M, pues ese coeficiente de inductancia mutua, que sabemos que era un coeficiente que dependía de la geometría, por la corriente en la bobina 2. Acá pongo un más menos porque el flujo va a depender del sentido de cada uno de los arrollamientos. No cambia nada, no altera ningún resultado. Solamente va a cambiar la polaridad de las cosas, cómo estén enrolladas las bobinas. Después más o menos se va a arrastrar en las cuentas, ¿no? Pero por ahora dejémoslo así para ser lo más generales posibles. O sea, acá estamos diciendo que esta M es siempre positiva cuando le ponemos un más menos. Otra forma de hacerlo sería permitir que M sea negativa, pero como comúnmente uno la M la da como un valor positivo, lo ponemos así. Bueno, lo mismo el flujo en la bobina 2 debido al campo magnético de la 1 es la inductancia mutua común entre las dos bobinas por la corriente de la bobina 1, y por último el flujo en la bobina 2 debido a sí misma es su autoinductancia por la corriente. Bueno, entonces reemplazando todo esto en estas expresiones, me quedan estas dos ecuaciones para los flujos totales en cada una de las bobinas. Recién ahora voy a invocar Faraday y voy a decir entonces que cuando varíen las corrientes en el tiempo, porque están alimentados estos circuitos, en este caso por una FEM variable, y va a responder de alguna forma a esa FEM variable a través de la inducción que se genera en la inductancia 2, cuando varíen las corrientes van a variar los flujos, y si yo no cambio la geometría, entonces se van a inducir FEMs que tienen que ver directamente con las variaciones de corriente. ¿Cómo obtengo esas FEMs inducidas? Bueno, en la bobina 1 sabemos que es la derivada del flujo de la bobina 1 respecto al tiempo, con signo menos, y usando esta expresión que tengo acá, y sabiendo entonces que L1 y M no varían en el tiempo, quedan fijas, me queda esta combinación de las variaciones de corriente en la bobina 1 y en la bobina 2. Por otro lado, la FEM inducida en la bobina 2 es menos la variación del flujo de esa bobina en el tiempo, y me queda esto. Esta FEM que se induce en la bobina 2 es la que va a alimentar a este circuito. ¿Sí? Porque este circuito, el secundario, digamos, no tiene ninguna otra FEM conectada. Este sí, y tiene esta FEM inducida que se va a oponer a esta otra, pero este solamente tiene la FEM inducida que va a alimentar una corriente sobre esta parte que llamamos el secundario. Bueno, fíjense que estas FEMs inducidas en los circuitos son parecidas a las cosas que habíamos visto hasta ahora, que era esta L1 por la derivada de la corriente, L por la derivada de la corriente respecto al tiempo, pero con el agregado ahora del efecto de la inductancia mutua, en el cual interviene otra derivada en el tiempo que tiene que ver con la corriente en la otra parte del circuito. ¿Bien? Bueno, dándose cuenta de eso, uno entiende entonces que si usa toda la técnica que usamos la clase pasada, y pensamos que
las corrientes y los voltajes varían en forma sinusoidal o cosenoidal en el tiempo con una cierta frecuencia, entonces podemos usar todo ese formalismo de complejos y escribir directamente las ecuaciones en cada uno de los circuitos, utilizando una ley de mallas en cada uno de ellos, e interpretando que las FEMs que se inducen van a jugar el rol de impedancias por corrientes. Entonces, fíjense, si yo lo hago para el circuito primario y me fijo en la ley de mallas para ese circuito, me encuentro con que tengo esta FEM, epsilon, después tengo esta impedancia del generador, por el cual si circula una corriente I1, le asocio esta corriente compleja, ¿sí? Este ahora es un número complejo, I1 mayúscula, habíamos dicho que usábamos estas I mayúsculas para el valor de la corriente compleja, que no dependía del tiempo, ¿no? La dependencia temporal, uno la agregaba después multiplicando por ese E a la J omega T, y tomando parte real. Bueno, para trabajar en el formalismo complejo y en esa ley de Ohm para impedancias complejas, lo que tengo que hacer es esto. Después me encuentro con una resistencia, allí la impedancia de la resistencia es directamente R1, la resistencia esa, que en este caso es R1, por la corriente, y cuando paso por acá, me encuentro con esta FEM inducida, que en realidad la partía de haberla colocado del lado izquierdo de la ecuación, pero después la puedo pasar del lado derecho, y cuando reemplazo por los números complejos, sé que este término, L1 por Li1 a dt, lo que me contribuye es al derivar una expresión que era E a la J omega, me contribuye con un J omega L por la corriente compleja. ¿Sí? Esto que estoy diciendo acá es lo que vimos la vez pasada, la clase pasada, y esta J omega L1 sería la impedancia asociada a esta inductancia. Pero ahora tengo que tener en cuenta que está este otro término en el que aparece la derivada de la corriente 2. La corriente 2, si también supongo que es una corriente variable en el tiempo con la misma frecuencia, al derivar me va a hacer bajar un J omega, pero eso va a estar multiplicado ahora por M. Entonces, eso lo coloco acá como un término J omega M por la corriente 2, ¿no? Porque acá la que interviene es la derivada de la corriente 2. Entonces va a intervenir la corriente compleja 2. Esta sería la ecuación que me queda para el circuito primario, la ecuación de mallas. Si me voy al secundario y hago lo mismo, me encuentro con que no tengo ninguna FEM impuesta, solo tengo la inducida, pero la inducida ya aprendimos que hay que tratarla como impedancias por corrientes del otro lado de la ecuación. Bueno, si recorro entonces de esa forma este circuito, me encuentro con la resistencia R2 por la corriente I2, la impedancia esta de carga, Z de carga por la corriente 2, y ahora los dos términos que tengan que ver con la FEM inducida, que ¿cuáles son? Bueno, L2 por J omega por I2, ¿sí? Que sale de este término, y J omega por M por I1, que sale de este término. ¿Está bien? Y todo eso es igual a 0 porque acá no hay ninguna FEM impuesta como si la hay en este. ¿Se entendió todo esto? Porque lo dije un poco rápido, pero... O sea, por más que quiero pasar esto rápido... está bueno que lo puedan entender. Bien, bueno, si se entendió, entonces ya está. La física de este problema se quedó hasta aquí. Lo que resta son, claro, quieren pasar a lo otro. Así que esto que pase rápido. Bien. Bueno, hagamos, o déjenme ir rápido, entonces, y créanme todo si quieren, haciendo las cuentas nada más. Lo que falta de esto es simplemente hacer las cuentas. Acá se acostumbra a dar nombres a algunos términos. Se llama impedancia Z11 a una combinación de 3 de las impedancias que aparecen en el circuito primario. En realidad es todas las que multiplican a la corriente I1. ¿Sí? Si uno saca de factor común la corriente I1 y agrupa todos esos coeficientes, se construye la impedancia Z11, la Z12 tiene que ver con lo que multiplica la corriente I2, que es solamente este término. Y lo mismo en el otro circuito,
Todo lo que multiplica la corriente I2 lo agrupa en una Z22, mientras que la Z21 es lo que multiplica la corriente I1. Entonces, con esa notación, esto es notación nada más, estas dos ecuaciones quedan de esta forma, ¿no? Y queda así de una forma compacta, que de esta forma compacta me permite ver que esto se puede resolver fácilmente, ¿no? Es una ecuación de números complejos. Estos son números complejos de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que son I1 e I2, de donde obtengo este resultado. Obtengo que I1 es Z22 dividido D por epsilon, I2 es menos Z12 dividido D por epsilon, donde D es el determinante del sistema este de ecuaciones que tengo acá, que está dado por este producto de las dos impedancias diagonales menos la de la fuera de diagonal al cuadrado. Si me fijo y hago el cociente entre I1 e I2, lo que me queda, fíjense, se cancela el D y se cancela el epsilon, o sea, eso no depende entonces del voltaje de entrada, y me queda este cociente entre las dos impedancias Z22 y Z12. Bueno, eso está bueno y lo voy a guardar en realidad, pero lo que yo quería llegar era el cociente entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada, que es lo que voy a mostrar ahora, que guardan una relación y finalmente queremos obtener algo que nos permita ver si el voltaje de entrada es más chico o más grande que el de salida y cuánto. Bueno, el voltaje de salida lo medimos entre esta carga. Puedo volver medio segundo al anterior, ¿sí? Listo, gracias. Bueno. El voltaje de salida lo mido sobre la carga. Este que llamo epsilon 2. El voltaje de entrada lo mido sobre el generador de entrada con su impedancia interna. Bueno, el voltaje de entrada, por la ley de Ohm en este circuito, lo voy a calcular como el voltaje de la fuente menos, ¿sí?, lo que pierde en la caída por la impedancia, que es Z interna, que es ZG por I1. Usando el valor de I1 que tenía en la página anterior, entonces, el voltaje E1 lo puedo escribir de esta forma, ¿sí? I1, como dije, era Z22 sobre D, entonces me queda esto. Este es el epsilon 1, que es el voltaje entre estos dos puntos. Estoy hablando, en este caso es el voltaje en valor complejo. Después, si quiero el voltaje en valor real, como ya sabemos, hay que multiplicar esto por E a la J omega T y tomar parte real. Bueno, el E2 es directamente la impedancia de carga por la corriente I2. Y otra vez, usando la corriente I2 que tenía en la página anterior, esto me queda esto. Entonces, ahora si hago el cociente entre E2 y E1 o E1 y E2, se vuelven a cancelar los epsilon, o sea, eso no depende del voltaje de entrada, y lo que me queda es un cociente de todos valores que tienen que ver con la impedancia del generador, las impedancias acá dentro en este circuito, las impedancias, la inductancia mutua, todo eso, el D que aparece otra vez, etc. Escrito un poco más explícitamente, eso me da esto. Bien, entonces estas dos ecuaciones que yo recuadré, epsilon 1 sobre epsilon 2 y I1 sobre I2, valen siempre, ¿sí? Son válidas siempre. Ahora voy con lo que sigo, voy a especificar para un tipo de aproximación. Y la aproximación que voy a decir es la que lleva el nombre de transformador ideal. En ese caso, lo que uno supone es que las inductancias, estas L1 y L2, tienen un arrollamiento tan grande, o sea, los transformadores se hacen de esa forma, con mucho número de vueltas, tal que sus valores son mucho mayores que cualquier inductancia que haya en cualquier artefacto que yo conozca. Entonces, eso lo voy a suponer. Voy a suponer que el transformador se construye con inductancias que son un arrollado muy grande. Por otro lado, al revés, voy a suponer que esto que yo le coloco acá, esta carga, en general tiene una resistencia mucho mayor que cualquiera de las resistencias internas que tenga el transformador, tanto la R1 y R2, como la resistencia interna que tenga el generador al cual estoy conectando. O sea, los cables que uso para conectar todas esas cosas tienen una resistencia muy baja comparada con la resistencia de carga, que es un artefacto que yo le coloco. Con esas dos aproximaciones, ya puedo decir que el Z11 y el Z22 que tenía escritos en la página anterior
se aproximan por estos dos valores. Es básicamente despreciar este Z de carga en las expresiones de Z11 y Z22. Y, por otro lado, lo que habíamos visto en esa clase de que hablé de una bobina enrollada dentro de otra, era que si las bobinas tenían N1 y N2 vueltas, y la misma relación entre su sección y su altura, o sea, de una bobina una dentro de otra, pero además con el radio de una tendiendo al radio de la otra, en ese caso habíamos visto que las inductancias, las autoinductancias, se obtenían con este resultado, y la inductancia mutua con este, y la constante de acoplamiento, que la definía como M dividido la raíz de L1 por L2, daba 1. Bueno, vamos a suponer que eso es así. Eso es el caso de un acoplamiento perfecto. Nunca es perfecto el acoplamiento de un transformador, porque nunca puedo tener las dos bobinas con el mismo radio, porque hay pérdidas, porque se pierde un poco, porque también el campo magnético de una bobina no es el campo ideal que nosotros usamos para estas expresiones, etcétera, etcétera. Hay un montón de situaciones, pero aproximadamente uno puede tratar de conseguir este acoplamiento lo más cercano a 1 posible, y en el caso del transformador ideal, eso lo suponemos. En ese caso, entonces, el cociente entre L1 y M y L2, que van a aparecer ahora en esta cuenta, me queda esta relación entre el número de vueltas en un bobinado con el otro, y lo mismo el cociente entre L1 y L2, me queda el cociente al cuadrado entre el número de vueltas de uno y otro. ¿Por qué invoco estos cocientes? Bueno, porque si reemplazan para todas estas aproximaciones, incluyendo esta aproximación, lo que me dice es que M es igual a L1 por L2, M al cuadrado, perdón, es igual a L1 por L2, y eso aparece en esta cuenta acá mágicamente. Bueno, si hacen la cuenta, primero una cuenta más sencilla, que es el cociente entre corrientes 1 y 2, que da directamente L2 sobre M, ¿sí? Con las aproximaciones que dije antes, con esta parte de las aproximaciones, que era L sobre M, y eso da directamente N2 sobre N1. Mientras que el cociente entre los voltajes de salida y de entrada, bueno, siguiendo toda la cuenta y las aproximaciones que hice, en alguna parte, por ejemplo, acá queda este término, M cuadrado por omega cuadrado, y acá queda J omega L1, J omega L2, el J al cuadrado da menos 1, con este menos da más, omega cuadrado, L1, L2, si el transformador tiene acoplamiento ideal, estos dos términos se cancelan, así que las cuentas se simplifican bastante, y finalmente lo que queda es L1 sobre M, que, volviendo a decir que el transformador es ideal, que tiene acoplamiento perfecto, me da N1 sobre N2. Entonces, todo lo que dije es, llegamos a estas cuentas recuadradas que valen siempre. Para este caso de transformador ideal, con unas ciertas hipótesis bastante razonables, obtengo que el cociente entre el voltaje de salida y el de entrada es directamente y simplemente el cociente entre el número de vueltas del bobinado 1 versus el número de vueltas del bobinado 2. Entonces, fíjense, si el número de vueltas del bobinado 1 es mayor que el del bobinado 2, eso lo que me dice es que el voltaje en la entrada va a ser mayor que el voltaje en la salida, o dicho de otra forma, que el voltaje en la salida va a ser menor que el voltaje de la entrada. Es decir, eso lo que me da es un transformador de bajada, en el cual bajo de 220, por ejemplo, a 110 volts. Ese sería el ejemplo de los trafos que uno usa para alimentar aparatos traídos del exterior, en Argentina. Mientras que al revés, si N1 es menor que N2, ¿sí? Este cociente se hace menor que 1, en ese caso el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, ese es un transformador de subida. Bueno, acá pareciera que hay algo raro, porque uno dice, ¿cómo puede ser que tengo mayor voltaje a la salida que a la entrada? Bueno, en realidad lo que uno siempre tiene que tener en cuenta es que es la energía lo que se tiene que conservar. Puede haber pérdida de energía, sí puede haber, si hay resistencia, se pierde parte de la energía, pero si yo desprecio las resistencias como las desprecié, lo que tiene que mantenerse conservado es la energía. Y la energía, recordemos que tenía que ver con el producto de la FEM del voltaje por la corriente. Bueno, fíjense que las cosas se dieron de tal forma que el cociente entre las dos corrientes es opuesto al cociente entre los voltajes, es N2 sobre N1, este es el resultado que sacamos de acá. Con lo cual, si multiplico, E1 por I1, eso me da lo mismo que E2
por I2. Es decir, la energía se conserva, la potencia que entrega la fuente en el generador a través del circuito primario es igual a la potencia que recibe el secundario. No hay ninguna pérdida, y eso ocurre porque es un trafo ideal. Y por lo tanto, bueno, si el voltaje es mayor a la salida es porque la corriente va a ser menor, de forma tal de compensarse el producto de voltaje por corriente para que dé lo mismo que el voltaje a la entrada que la corriente a la salida. ¿Bien? Bueno, bien. Bueno, guárdenlo, eso. Vimos transformadores, cumplí mi deseo de contarlo siempre y no dejarlo como un tema que no se da. Así que, dicho esto, ahora sí, ahora recupero el chat, no os preocupéis. Había algo en el chat. Ahora sí, bueno. Entonces en el transformador de 220 a 110 sale mayor corriente. Sí. Sí. Sí, es así. ¿Y no afecta a las cosas? No, porque están pensadas para ese voltaje y para que circule esa corriente. Por supuesto, los transformadores se bancan una cierta corriente que circula por ellos, y eso sí hay que tenerlo en cuenta para no quemarlos, ¿no? Bueno. Bueno, pasemos a el gran descubrimiento de Maxwell, o la gran contribución de Maxwell a la historia de la física, en particular a la electricidad del magnetismo. Bien, no es exactamente la forma en que digamos, lo planteó Maxwell. Para eso ahora después les voy a dar las referencias de los artículos de Maxwell que están publicados. Hay papers, están los papers que publicó Maxwell en la Royal Society, en los proceedings de la Royal Society. Fue un paper que tuvo referato. Ustedes saben que las publicaciones científicas, bueno, esto lo van a ver más cuando estén avanzados en la carrera, y les cuenten un poco más cómo es la investigación en física, pero no está mal mencionarlo ahora, a mediados de la carrera o inicios. Saber que los físicos que trabajan en la academia, digamos, no los que van a la industria, o puede ser que en la industria también publiquen cosas, pero en la academia se hacen investigaciones y se publican. Esas publicaciones son enviadas a revistas que tienen referís anónimos que los evalúan y hacen correcciones, o rechazan, o lo que sea. En el caso de los trabajos de Maxwell, bueno, en el lado se le dicen informes. Sí, los papers son un poco más que un informe, porque nada, un informe es algo interno normalmente, o que uno hace para alguna institución, un gobierno, puede ser. Es muy común que se hagan informes de cosas, de estadística. Ahora, de hecho, se han hecho muchos con el tema de la pandemia. Pero esos normalmente no tienen referato de pares, ¿no? Que es otros científicos que no están vinculados con nadie del grupo que hizo ese trabajo, y evalúan el trabajo en forma, en principio, objetiva. Como siempre en toda actividad humana, puede haber intereses, celos, egos y cosas que hacen que no sea todo tan pristino en la investigación, y que están de ambos lados, ¿no? De los referís, de los autores, etcétera, etcétera.
Bueno, no fue el caso de Maxwell, pero además en esos tiempos los referatos no eran anónimos, y en el caso de Maxwell el que lo refirió fue Lord Kelvin, que era alguien importante. Lo aceptó el paper de Maxwell, así que por eso lo tuvimos. La forma, digamos, en que uno cuenta después cómo salen los resultados de Maxwell es más debida a otro científico con un poco más de perfil bajo. Maxwell no es que tenía, no era, toda su biografía indica que era una persona, no era un creído ni nada por el estilo, pero digamos, un físico, digamos, de segunda línea, por decirlo, que era Heaviside. Él, digamos, reformuló las ecuaciones de Maxwell en la forma vectorial que hoy la conocemos y más sencilla de entender. Bueno, entonces todos esos prolegómenos históricos, pasemos a los bifes. Bien, la cuestión partió de encontrar alguna inconsistencia con una ley que nosotros vimos en la parte del campo magnético, que es la ley de Ampère, ley que después digamos, extendimos a medios materiales. Así es como originalmente lo trabajó Maxwell, con las expresiones de los campos en medios materiales. Y habíamos visto, digamos, se puede hacer igual en vacío, y es un poco más sencillo, pero hagámoslo en el caso más general porque digamos, es más general, ¿no? Digamos, lo que prefiero dar es las ecuaciones de Maxwell en forma general en medios materiales, y después bajamos, como un caso particular, al vacío, y las reescribimos para el caso del vacío como un caso particular de eso. Pero entonces, el tema era, la ecuación o la ley de Ampère, lo que establecía era que la circulación, en el caso de un medio material del campo H, tenía que ver con la corriente libre concatenada. Y en su forma diferencial, lo que decía es que el rotor del campo H está dado por las corrientes, por la densidad de corrientes libres, ¿sí? En el caso de que trabajemos en vacío, lo que decimos es que el rotor del campo magnético es μ0 por la densidad de corriente libre. Bueno, este es el caso más genérico de un medio material. Bueno, fíjense qué pasa si yo a esta ecuación le tomo la divergencia de ambos lados. Bueno, del lado derecho me queda la divergencia de la densidad de corriente, y del lado izquierdo, acá cambié de un lado a otro, pero no cambia nada, me queda la divergencia del rotor de H. Ahora, la divergencia del rotor de H, matemáticamente, esto para cualquier campo vectorial es cero, ¿no? Porque la divergencia de un rotor es cero. De hecho, así fue como hablamos del potencial vector A, que era un campo del cual podíamos obtener el campo magnético como su rotor, porque la divergencia del campo magnético vale siempre cero. Entonces, sabemos matemáticamente, y si no, lo vuelven a repasar y calculan el rotor de un campo, hacen su divergencia, usan DA de X, cruzadas, qué sé yo qué, y van a ver que se anula todo para que dé cero. Si existen las derivadas segundas y los campos son buenos y continuos, entonces las derivadas segundas no importa el orden de derivación, y por eso se anulan. Bueno, pero esto entonces lo que significa que la divergencia de la corriente libre tiene que valer cero. Pero ¿esto pasa siempre? No, porque en general había una ley que vimos en algún momento en una de las clases, cuando empezamos a hablar de densidad de corriente y de corriente, vimos que había algo bastante fuerte y de sentido común, que es lo que llamamos la conservación de la carga, que consistía en decir que si uno tenía un volumen en el espacio y calculaba el flujo de corriente a través de las paredes de ese volumen, eso significaba que si había un flujo de corriente a través de las paredes de ese volumen, eso significaba si un flujo saliente era una disminución de la carga dentro de ese volumen, y si un flujo entrante, un aumento de la carga en ese volumen. Esa relación, que la interpretamos o la entendemos como la conservación de la carga, puesta en forma diferencial a través del teorema de la divergencia de Gauss, era esta expresión que está escrita acá. O sea, pasando esta integral, este flujo de densidad de corriente como una integral de la divergencia,
y escribiendo la densidad de carga y su derivada temporal como la integral de la derivada temporal, o sea, metiendo la derivada temporal adentro, estas dos cosas eran iguales, y lo que sacábamos es que la divergencia de J era menos la derivada temporal de la densidad. O, de otra forma, esto. O sea que entonces, la divergencia de J, si la carga varía en el tiempo, o sea, si la derivada de la carga respecto al tiempo no es cero, no va a ser cero la derivada de J, la divergencia de J. O sea que esto no vale siempre. Y si pasa esto, o sea, si las cosas varían en el tiempo, entonces, bueno, hay un problema, ¿no? Hay una inconsistencia entre esta ley, que es la conservación de la carga, y esta otra ley, que es la ley de Ampère. Bueno, Maxwell creyó fuertemente en la conservación de la carga, que la carga no se crea de la nada, que si hay carga que sale, si se va a carga porque salió, digamos, básicamente, y entonces lo que pensó en que había que cambiar era esta ley de Ampère. Ahora vamos a ver cómo lo hizo. Bueno, antes de ver eso, hay otro ejemplo. Este es un ejemplo un poco más matemático, de cuentas, si quieren, donde uno ve que hay algún problema entre este hecho, entre la conservación de la carga y la ley de Ampère. Pero hay otro ejemplo un poco así, quizás más mundano, más práctico, que es el siguiente. Bueno, digamos, tiene que ver con esto que voy a decir ahora. Esto es solo un comentario adicional. Ahora digo el ejemplo, en la página siguiente, pero esto es un prolegómenos ejemplo. Es que un caso en donde uno ve rápidamente que la divergencia de la densidad de corriente no vale cero siempre, es este caso de la descarga de un capacitor. En este problema en el que un capacitor se está descargando, se descarga, que lo vimos hace un par de clases, uno sabe que tiene una corriente circulando por el cable, tiene estas dos placas, en el medio no hay corriente porque tengo el vacío o si tengo algún aislante, pero no hay corriente, la corriente circula por el cable. Entonces aquí, por todo el conductor hay densidad de corriente distinta al cero, aquí hay densidad de corriente igual a cero. Y eso lo que me está diciendo es que si dibujo las líneas de corriente, de la densidad de corriente, estas líneas de densidad de corriente no se cierran siempre, tienen lugares en donde salen y entran, ¿sí? Porque en alguna parte vale cero, o sea, es como que la línea de una forma se corta en algún lado, sale de algún lado. Entonces, no siempre va a pasar que la divergencia de J sea cero, porque si pasara eso, las líneas se cerrarían siempre. Bueno, montado sobre este ejemplo, quiero ahora sí decir otra forma de ver que hay un problema con la ley de Ampère. Que el problema está en la ley de Ampère. ¿Cuál es ese ejemplo? Bueno, es ese mismo del capacitor descargándose, mirando ahora la siguiente situación. Supónganse que en este problema de la descarga o carga de un capacitor, o la descarga en este caso porque no hay FEM, pensamos en que, bueno, cuando acá hay establecida una corriente, hay un campo magnético, ¿no? Aparece un campo magnético si hay una corriente. Bueno, apliquemos Ampère a una curva como esta que está dibujada acá, ¿sí? Que está enrollada alrededor de este cable. Bueno, sabemos que por Ampère, si calculamos la circulación del campo magnético, eso va a ser μ0, va a ser la corriente concatenada por μ0. La corriente concatenada es la corriente que atraviesa una superficie apoyada en esta curva. Ahora, si ustedes miran este dibujo ahora de costado, este es el cable conductor por el cual circula corriente, acá habrá corrientes que van acomodando las cargas en los capacitores. Esta superficie que yo tomé, esta curva, es una curva que la podría dibujar así saliéndose, y la superficie que consideré es una superficie que se apoya y queda plana sobre esa curva, esa circunferencia. Ahora bien, sabemos que la superficie que yo elijo, eso es por una propiedad de las integrales de superficie, y en el fondo por el teorema de Stokes, la superficie que yo elijo puede ser cualquier superficie cuyo borde sea esta curva C. Entonces, ¿qué pasa si yo, en vez de elegir esta superficie, elijo una superficie que tenga esta forma medio rara, ¿sí? Que la llamo S', y que es como una bolsa? Imagínense que tengo este borde de la bolsa, una bolsa de residuos,
y el borde de la bolsa es la curva C por la que estoy circulando, pero la superficie es todo el fondo de la bolsa, y el fondo de la bolsa lo hice tan grande que lo hago pasar por adentro de los dos, por el medio entre las dos placas. Bueno, ¿qué pasa si vuelvo a aplicar Ampere? Claro, con un gorro de chef acostado podría ser, sí. Bueno, ¿qué pasa si vuelvo a aplicar Ampere para esa superficie? La circulación del campo magnético me tiene que dar μ0 por la corriente. Si lo hago aplicado sobre esta superficie S, sabemos que hay una corriente que atraviesa la superficie S. Ahora, si lo hago sobre esta S', acá no hay ninguna corriente que atraviese esa superficie, ¿sí? Porque la corriente va por acá, se queda en el capacitor y se queda en este otro capacitor, pero no hay ninguna corriente acá que circule por esta parte. Entonces aquí la corriente concatenada es 0. Entonces hay una contradicción, porque la circulación del campo magnético, por un lado, mirando esta superficie, me da 0, y por otro lado, me da que es distinta de 0 es μ0 por la I concatenada. Bueno, esto nos muestra que Ampere debe ser corregido, y la corrección va a pasar por la adición de un nuevo tipo de corriente que de alguna forma compense este tipo de situaciones, y va a redundar en un término agregado a la ley de Ampere. Bien, bueno, si a alguno esto le cuesta más verlo, quédense con esta otra cosa más, parte más matemática, más parecida a lo que Maxwell formuló, en donde creo que no hay ninguna duda que hay un problema con la conservación de la carga y la ley de Ampere en el caso en el que la densidad de carga varíe en el tiempo. Bueno, entonces Maxwell, acá está un retrato de él, acá hay un link a su biografía en la Wikipedia, y este otro, él propuso, es un link a la historia de sus publicaciones, donde además dentro de ese, esto también está en la Wikipedia, pero dentro de ese artículo, donde está la historia de su publicación de 1865, de su paper, del que hablamos hace un ratito, está el link directamente al paper. Yo igual lo voy a colgar de la página a ese paper directamente para que ustedes lo tengan y se lo guarden como el paper de Maxwell. Bueno, es larguísimo y con una anotación nada, que cuesta leerla, pero qué sé yo, está bueno mirarlo si quieren. Bien, entonces, pero digamos, para tratar de contar eso mismo que está de alguna forma volcado en ese paper, un poco tratando de emular a Heaviside, lo vamos a contar aquí de forma lo más amena posible. Bien, entonces, la idea que se le ocurrió a Maxwell es decir, bueno, si esta ecuación como estaba falla, le voy a agregar un término más a la ecuación de forma tal, y a ese término más, voy a agregar un campo vectorial más, que lo llamo G, de forma tal que cuando tome la divergencia de la densidad de corriente, pasando ese G restando, me quede la divergencia del rotor de H menos la divergencia de G. La divergencia del rotor de H sabemos que vale 0, porque vale siempre la divergencia del rotor de cualquier campo vectorial, vale 0, y me queda entonces que la divergencia de J sea menos la divergencia de G. Ahora, por otro lado, como quiero que las cosas sean consistentes con la conservación de la carga, voy a utilizar el hecho que la divergencia de la densidad de corriente es menos la derivada temporal de la densidad de carga. Por lo tanto, menos la divergencia de la densidad de corriente es más la derivada temporal de la densidad de carga. Es decir, que la divergencia de este campo G que yo agregué tiene que cumplir que sea igual a la derivada temporal de la densidad de carga. Bien, bueno, lo que aquí Maxwell dijo fue, voy a usar ahora la ley de Gauss. La ley de Gauss en forma diferencial y para medios materiales me establecía que la divergencia del vector de desplazamiento era igual a la densidad de cargas libres.
no se había encontrado ninguna contradicción con la ley de Gauss, y de hecho no existe ningún experimento que demuestre que no sea válida la ley de Gauss, y entonces, como esa ha resistido al embate, la considero, y hasta ese momento también lo había hecho, considero que esta era una ley válida y entonces la utilizó a partir de la siguiente formulación. Si la densidad de carga, en este caso la densidad de carga libre, es la divergencia del vector de desplazamiento, lo reemplazo eso en esta ecuación, y lo que me queda es que la divergencia de G es la derivada temporal de la divergencia de D, ¿sí? Haciendo el reemplazo y cambiando el orden de derivación. No cambié nada acá. Perdón, ahora sí, cambio el orden de derivación. En vez de derivar respecto al tiempo de la divergencia, tomo la divergencia de la derivada temporal. ¿Bien? Entonces me queda que la divergencia de G es la divergencia de la derivada temporal del vector desplazamiento. Ajá, buenísimo. Entonces lo que esto me dice es que este G va a ser igual a la derivada temporal del vector desplazamiento a menos de un rotor. ¿Por qué a menos de un rotor? Bueno, porque sabemos que la divergencia de un rotor vale 0, y entonces que dos campos tengan divergencia igual, G y D son dos campos que tienen divergencia igual, lo que me dice es que son iguales a menos de un rotor. Bueno, pero para no agregar más campos incógnitas, y porque ya no los necesito, me alcanza con decir que o postulo que este U sea 0, o sea que no difieren en ningún rotor, y postulo que este G sea igual a la derivada temporal del vector desplazamiento, de este campo que conocíamos de la parte de electricidad. Bueno, esto funciona, es consistente con esta ecuación, y es consistente con el hecho de que entonces pueda convivir esta ley de Ampère, ahora modificada bajo la presencia de este término, y la ley de conservación de la carga. Con lo cual, ahora si reemplazo entonces lo que obtuve de G aquí, en la ecuación de donde partí, lo que obtengo es que el rotor del campo H es la densidad de corrientes libres más esta derivada temporal del vector desplazamiento. Bueno, como esto aparece acá sumado a una densidad de corriente, entonces esto tiene que tener unidades de densidad de corriente, y como interviene el vector desplazamiento, se le dio el nombre, o Maxwell lo llamó, la corriente de desplazamiento. Y es, a todas luces, actúa como una corriente adicional que aparece cuando las cosas varían en el tiempo. Es decir, y llamo entonces corriente de desplazamiento a esa derivada temporal, y lo que me queda es que el rotor del campo H es la suma de las dos corrientes, las corrientes libres más esta de desplazamiento. ¿Sí? Bueno, fíjense entonces que si no hay variación temporal de las cosas, esto se va y me recupero la ley de Ampère como la conocíamos, ¿sí? O sea, en magnetostática, en donde las cosas no varían en el tiempo, sigue valiendo la ley de Ampère como la conocíamos. En magnetostática, recordemos que las corrientes eran estacionarias, o sea, eso se mantiene la consistencia porque en magnetostática la divergencia de J es 0. Pero si hay acumulación de carga y hay variación de carga en el tiempo, entonces hay que agregar este término para que las cosas mantengan su consistencia. Bueno, esto así parece algo un poco, bueno, parece muy técnico, ¿no? Es una corrección, pero bueno, es poner en concordancia una ley para estos nuevos campos que uno empezó a estudiar con la conservación de la carga. Pero lo que vamos a ver es que ese cambio, digamos, técnico significó un cambio muy importante y una contribución enorme a el electromagnetismo. Bueno, la principal implicancia que tiene esto es que esto lo que nos muestra es que ahora, cuando hay variación temporal, puede haber generación de campo magnético cuando un campo eléctrico varía en el tiempo. Es decir, hasta ahora, y fue una de las leyes que Maxwell también tuvo en cuenta, que después, cuando ahora las formulemos todas juntas, es una ley que él supuso válida,
la ley de Faraday nos decía que una variación en el tiempo del campo magnético produce un campo eléctrico, ¿sí? Recuerdan, la ley de Faraday en forma diferencial establecía que el rotor del campo eléctrico era menos la derivada del campo magnético en el tiempo. Bueno, ahora obtengo una ley que me dice que el rotor del campo magnético, o el H en este caso más general, además de tener que ver con las corrientes que uno tenga como fuente, tiene que ver con la derivada temporal de algo que tiene que ver con el campo eléctrico. Es decir, variaciones temporales en el campo eléctrico actúan de alguna forma como fuentes de campo magnético. Bueno, acá lo que repito es esto, que en el caso estático recuperamos la ley de Ampère. Bueno, fíjense que una cosa que tiene que pasar ahora es que la divergencia de JL más las corrientes libres más la corriente de desplazamiento, definida como esta derivada temporal del vector desplazamiento, como la suma de estas dos corrientes es el rotor de H, su divergencia tiene que ser 0 porque es la divergencia de un rotor. Entonces, eso me dice que las líneas de corriente total dada por las corrientes libres más las del desplazamiento, esas sí deberían ser cerradas. Bueno, si volvemos al ejemplo este del circuito de descarga, entonces lo que va a tener que pasar en este circuito, donde habíamos dicho que las corrientes libres circulaban por este conductor y aquí no había corriente, para que las líneas se cierren, lo que va a tener que pasar es que ahí aparece una corriente de desplazamiento que sea distinto de cero, de forma tal que la suma total de las dos corrientes me dé una línea cerrada. Bien, en general uno puede hacer una cuenta medio estimativa en la que se ve que en un conductor, se puede ver que en un conductor, que sería en este caso todo este cable, las corrientes libres son mucho mayores que las corrientes con la corriente de desplazamiento, mientras que en un aislante pasa al revés, la corriente de desplazamiento es mucho mayor que la corriente libre. Esto para el caso en donde tenga sentido plantearse la existencia de la corriente de desplazamiento, que es cuando haya variación temporal, ¿no? Entonces la cuenta que ahora les voy a mostrar es para un caso en donde haya variación temporal, que por ejemplo podría ser este, que es la descarga de un capacitor. Bien, bueno, pero dije un par de cosas así fuertes antes de hacer esta cuentita y antes de seguir con las otras cosas que van a salir ya como fluir. Si tienen alguna duda de lo que pasó recién, díganmela. Si no, seguimos. Todo bien. Bueno, bárbaro, se entendió entonces. Se entendió el problema y se entendió la forma de resolverlo, digamos. Bueno, esta cuentita, como dije, es para mostrar que en un conductor la corriente de desplazamiento es normalmente muy pequeña. Supónganse que uno lo que tiene es un campo eléctrico. Si hay alguna FEM va a haber un campo eléctrico. Si hay corriente, hay un campo eléctrico atrás en alguna parte. Supongamos que ese campo eléctrico es variable en el tiempo en forma cosenoidal, como estuvimos viendo en los circuitos de corriente alterna. Y entonces vamos a usar que la densidad de corriente por la ley de Ohm está relacionada con la conductividad por el campo eléctrico. O sea que el módulo de densidad de corriente es la conductividad por el módulo del campo eléctrico. El módulo del campo eléctrico, si el campo eléctrico varía en el tiempo de esta forma, lo escribimos como el módulo de este E0 por este módulo del coseno de omega t. Bueno, la corriente de desplazamiento es, vimos que es igual a la derivada temporal del vector de desplazamiento, o sea que su módulo va a ser igual. Y el vector de desplazamiento, supongamos un medio lineal para que sea más sencillo. Entonces sabemos que ahí D, el vector de desplazamiento, es epsilon por el campo eléctrico. Entonces, epsilon es una constante. Me queda que
el módulo de la corriente de desplazamiento es epsilon por el módulo de la derivada temporal del campo eléctrico, que si el campo eléctrico tiene esta forma, su derivada temporal me hace salir un omega, me queda entonces epsilon por omega, módulo de epsilon 0 por el módulo del seno, sería la derivada del coseno, ¿no? Bueno, si hago el cociente entonces entre la J de desplazamiento y la J libre, ¿sí? Estimadas las dos usando estas expresiones, me queda el E0 se va, el módulo de 0 se va, y el módulo del coseno dividido el módulo del seno, módulo del seno, estos lo voy a aproximar por 1, digamos, porque son funciones que varían en el tiempo, pero que, digamos, en promedio, voy a suponer que valen 1, o valor medio 1, o un medio cada una, o como sea, pero se cancelan, y si estoy mirando órdenes de magnitud, lo que me importa es las otras cosas, ¿no? El orden de magnitud, entonces, entre el cociente de la corriente de desplazamiento y la corriente libre, me queda epsilon por omega dividido sigma. ¿Bien? Bueno, entonces, si uno aplica esto a un conductor, típicamente en un conductor la conductividad habíamos visto que tenía este tipo de valores, 10 a la 8 ohm a la menos 1, metros a la menos 1. El epsilon en un conductor tiene que ver con qué tipo de medio es, y normalmente es una cantidad de este orden, como está escrito ahí. Por lo tanto, si uno hace epsilon sobre sigma en un conductor, le da algo del orden de 10 a la menos 19 segundos. Para hacer el cociente entre las dos corrientes, tengo que multiplicar por omega. Bueno, esto, omega se mide en 1 sobre segundos, o sea que esto va a dar bien sin unidades cuando multiplique epsilon sobre omega epsilon sobre sigma por omega, me va a dar 100 unidades. Y lo que me va a decir es que en general esta JD va a ser mucho más chica que JL, a menos que la frecuencia sea mucho más grande que 10 a la 18. ¿Sí? Porque como esto da 10 a la menos 19, para que epsilon sobre sigma por omega sea de orden 1, mi frecuencia de variación tiene que ser grandísima, enorme, más que 10 a la 18 Hz. Entonces, como normalmente uno no tiene ese tipo de frecuencias en los circuitos, entonces, en un conductor, al menos donde usé estos dos valores, se puede ver que la corriente de desplazamiento es mucho más chica. Acá había alguna objeción. Suena medio antiintuitivo pensar que en materiales donde hay variación de carga conductores, la corriente de desplazamiento sea muy chica, a diferencia de los aislantes. No, ojo, porque variación de carga significa corriente alta, pero corriente alta no significa variación temporal alta. Variación temporal alta tiene que ver con la frecuencia, ¿no? Más que nada. Y acá lo que veo es que tiene que ser muy, muy alta la variación temporal para que la corriente de desplazamiento tenga un valor comparable con la corriente conductora. A eso, la corriente conductora puede ser enorme, pero para que haya variación temporal que compare con la corriente conductora, en un conductor donde la corriente es muy grande, ese es el tema, que en un conductor la corriente es muy grande, pero para que la corriente de desplazamiento se acerque, tengo que tener unas frecuencias altísimas. Es una cosa que después se extiende a otros fenómenos de la física. Es decir, este cambio que agregó Maxwell a la ecuación de Ampère es un cambio que aparece en fenómenos de variación temporal muy rápida. Sin embargo, digamos, en algún ejemplo, en particular ahora veamos qué pasa en el aislante, la corriente de desplazamiento, aun cuando el fenómeno no tenga una variación temporal muy alta, puede ser importante en alguna situación, como va a ocurrir entre las dos placas. Pero en forma más general, el agregado de Maxwell a las ecuaciones del electromagnetismo cobra relevancia cuando las cosas varían muy rápido en el tiempo. No por nada, vamos a ver que uno de los fenómenos en donde eso cobra relevancia fundamental es en la propagación de ondas electromagnéticas, que se propagan a una velocidad muy rápida, ¿no? Y tienen una frecuencia de variación muy rápida.
Bien, bueno, para terminar esta cuentita, antes de llegar a eso, que ya empecé a hacer una especie de spoiler, veamos la cuentita en un aislante. En un aislante, si uno hace lo mismo, usa la conductividad de un aislante, que es bajísima. Habíamos visto que había una diferencia de 20 órdenes de magnitud entre la conductividad de un conductor y la de un aislante. El épsilon en el aislante es casi el épsilon del vacío. En este caso, pero es más grande, es un épsilon más grande que el épsilon de un conductor, un orden de magnitud. Acá Gastón pregunta, en este caso ese omega que representa la oscilación del campo eléctrico, ¿qué cosa sería lo que oscila? No, estoy diciendo una cosa genérica que si yo lo conecto a una fuente, por ejemplo, de voltaje variable, ese voltaje, sé que atrás hay un campo eléctrico que me alimenta ese circuito. Estoy pensándolo así. En este caso, en el ejemplo que está puesto acá en el dibujo, tendría que ver con la rapidez con la que esto se descarga o no. Pero sí, quizás está un poco, confunde que esté este dibujo con esto que está acá, que no es este caso, ¿no? Acá no hay ninguna FEM conectada, pero supongamos que estoy mirando en un circuito, las dos partes de un circuito, una parte donde hay una FEM conectada y hay un cable conductor, y miro allí cuánto vale la corriente de desplazamiento versus la corriente en el conductor, y ahora miro en una parte donde hay un aislante, o aire o vacío, que por ejemplo podría ser entre dos placas de un capacitor, en este caso. Bueno, ahí en la parte del aislante, estaba haciendo esta cuenta, el épsilon sobre sigma, por los valores típicos que hay en un aislante, me da 10 al cuadrado en segundos. Eso entonces me dice que aún para frecuencias muy pequeñas, me alcanza con que la frecuencia sea mayor que 10 a la menos 2 Hz, ya con frecuencias mayores que eso, no tienen que ser necesariamente muy, muy grandes las frecuencias, la corriente de desplazamiento va a ser mucho más grande que la corriente del conductor. Es decir, lo que esto me dice es que en los lugares en donde tengo aislantes, o vacío, por ejemplo, la corriente de desplazamiento, si hay variación temporal, porque tiene que haber alguna variación temporal, ¿sí? Por lo menos mayor que esta frecuencia, bueno, ahí la corriente de desplazamiento es mucho más grande que la corriente libre. Bien, bueno, esto digamos para dar una idea un poco de dónde o cómo puede aparecer una corriente de desplazamiento. Veamos ahora entonces todas condensadas y las ecuaciones que hemos ido viendo a lo largo de la materia y que son las dadas en llamar ecuaciones de Maxwell. Acá de nuevo está el link a la misma página de Wikipedia, solo lo repetí acá. Pero bueno, esto fue lo que, digamos, la siguiente contribución de Maxwell, como dije, puesta en forma más legible por Heaviside unos años más tarde, en agrupar todas las ecuaciones que fuimos viendo en esta materia en forma, digamos, paulatina. Ustedes cuando empiecen Física Teórica 1 van a hacer al revés, más el estilo como está puesto en el libro de Feynman, van a partir de estas ecuaciones y van a ir bajando a distintos casos particulares. Bueno, las escribo primero en medios, en una forma más general, y después las especificamos para el vacío. La primera es la ecuación de la ley de Gauss, en forma diferencial, establece que la divergencia del vector de desplazamiento es la densidad de cargas libres. La siguiente es la ley de la divergencia para el campo magnético, que nos dice que no hay monopolos magnéticos y que su divergencia vale 0 y que las líneas de campo magnético están siempre cerradas. La siguiente es la ley de Faraday, que establece un vínculo entre el campo eléctrico y la variación temporal de campo magnético. Y la última es la hoy dada de llamar ley de Ampère-Maxwell, que es la ley de Maxwell corregida por este término de corriente de desplazamiento, que aparece cuando hay variación temporal. Si no la hay, esto no está. Otro comentario es, aquí están las ecuaciones de Maxwell formuladas en forma diferencial. En realidad la forma que él las presentó fue en forma integral. Son también ecuaciones bellas. De hecho, hay algunas remeras en donde están
inscritas las ecuaciones, y alguna que yo vi estaba con las ecuaciones en forma integral, que es simplemente aplicar los teoremas de divergencia de Gauss y teorema de rotor de Stokes para reescribir estas ecuaciones en términos de integrales. Bueno, en estas ecuaciones uno, que acá están recuadradas, lo que uno entiende es que las fuentes de los campos están dadas por las densidades de carga y la densidad de corriente, pero también ve que puede haber fuentes de los campos que aparecen por las variaciones temporales. Pero uno llama las fuentes a las cargas y su movimiento, a eso lo llama las fuentes. Los campos son estos cuatro: el campo magnético, el campo eléctrico, el vector de desplazamiento, el campo H o intensidad magnética, se tienen que complementar estas ecuaciones con lo que se llaman relaciones constitutivas que vinculen los campos en un medio entre sí, ¿no? El campo de desplazamiento con el campo eléctrico, el campo H con el campo magnético. Bueno, si los medios son lineales, isótropos y homogéneos, como un caso particular, digamos, sabemos que eso es a través de una única constante para cada caso. El vector de desplazamiento es epsilon por E, el vector campo magnético es mu por H. Entonces, para ese caso, uno puede reemplazar esto por estas expresiones y obtiene las ecuaciones de Maxwell en medios lineales isótropos homogéneos. Un caso todavía más particular es el caso del vacío, en donde epsilon vale epsilon 0 y mu vale mu 0. Entonces, pasemos directamente a ese caso. Sabemos que D es epsilon 0 por E, B es mu 0 por H, y en vacío entonces las ecuaciones quedan de esta forma. ¿Sí? La divergencia del campo eléctrico es ρ sobre epsilon 0, esto es Gauss para el campo eléctrico, la divergencia de B es igual a 0, no hay monopolos magnéticos, rotor de E es igual a menos dB a dt, y rotor de B es mu 0J más mu 0 epsilon 0 de E a dt. Bien, así están para que las miren un ratito, y sin darles descanso de que las miren, sigamos viendo propiedades muy interesantes de estas ecuaciones. Una primera cosa que salta a la vista, bueno, son ecuaciones diferenciales, derivadas parciales, son lineales en los campos. Eso las hace más sencillas que otras ecuaciones diferenciales que van a ver en su vida de físicos, sus carreras de físicos, y permiten una batería de métodos para resolverlas bastante poderosas. Pero lo que sí muestran estas ecuaciones es que los campos eléctricos y magnéticos están acoplados, o sea, quiere decir que las ecuaciones están acopladas, que uno de los campos influye al otro, a través de la deriva temporal, pero lo influye. El desacople se produce cuando no hay dependencia temporal, y entonces estas dos ecuaciones quedan como las ecuaciones de la electrostática: rotor de campo eléctrico igual a 0 y rotor de B igual a mu 0J. Y ahí fíjense entonces que no hay términos que influencien un campo con el otro. Cada uno actúa por separado. Si uno tiene la densidad de carga o tiene cómo se mueven las cargas, resuelve cada campo por separado y no hay un vínculo entre ambos. Pero si las cosas varían en el tiempo, así sí debe tener en cuenta este efecto de acople entre los campos. Por supuesto, todo atrás está ligado con la teoría de la relatividad especial, que como vimos en alguna clase, había algún problema con este tema, y que también vimos que eso implicaba algo bastante profundo, y era que campos eléctricos y magnéticos en el fondo eran la misma cosa vista de distintos sistemas de referencia. Bueno, eso de alguna forma está metido acá, este vínculo o esta equivalencia de los campos está puesta de manifiesto en estas ecuaciones. Y de hecho estas ecuaciones fueron las que inspiraron a Einstein a construir su teoría.
digamos, fue a partir de allí que Einstein partió. Bien, bueno, antes de ver un poquito ese tema, veamos algo que está fuertemente vinculado con eso y algo que es maravilloso y que obtuvo Maxwell antes aún de que Einstein encontrara o formulara su teoría de la relatividad, ¿no? Y lo que encontró es algo, como dije, genial. Bien, entonces, fíjense, supongamos ahora que estas son las ecuaciones en vacío, ¿correcto? Supongamos que estoy en una región en donde no tengo fuentes, es decir, no hay densidad, no hay carga, ni hay movimiento de cargas. Si hay cargas, están en otra parte, o sea, vamos a suponer que sí pasa que en alguna otra parte hay, del espacio hay cargas, tanto quietas como cargas en movimiento, o sea, hay fuentes de los campos, pero ahora me voy a un punto del espacio en donde digo, en este punto estoy en el vacío, no hay en ese lugar cargas, no pasa ninguna corriente, y entonces en ese punto del espacio y en un entorno de ese punto, tienen que seguir valiendo estas ecuaciones, ¿no? Estas ecuaciones valen en todo el espacio. Si hay cargas, bueno, tengo que tenerlas en cuenta en la ecuación ahí, pero si estoy en un punto del espacio en donde no tengo cargas, pero igual tengo un campo eléctrico y tengo un campo magnético, y acá cobra fuerza esa idea de que los campos existen independientemente de las cargas, son generados por las cargas, pero si yo me voy a un punto del espacio, tengo la noción de que existe algo en ese punto del espacio que es un campo eléctrico y un campo magnético, o sea, esta idea que al principio de la materia hablamos de que el campo tenía una entidad física que es algo generado por alguna otra carga en algún lado, pero que me ejerce influencia sobre una carga de prueba que yo traigo a algún punto del espacio. Muy bien. Entonces, ese campo eléctrico y ese campo magnético, en ese punto del espacio en el que justo no hay ninguna carga, igual tienen que satisfacer las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Entonces, si estoy en una región del espacio en donde no hay fuentes, las ecuaciones de Maxwell me quedan así. ¿Sí? O sea, tacho donde haya densidad, tacho donde haya densidad de corriente. Me quedan de esta forma. Bien, las dos divergencias valen cero, pero los rotores no valen cero y van a tener que ver con la variación temporal de los campos. Bien, estas dos últimas ecuaciones ya lo habíamos dicho antes, aún cuando había presencia de cargas, pero estas dos últimas ecuaciones muestran de forma bien directa que si el campo magnético por alguna razón variara en el tiempo, eso me haría producir un campo eléctrico que también va a variar en el tiempo, porque si esto depende del tiempo, su derivada también va a depender del tiempo en general, y eso me va a generar un campo eléctrico que depende del tiempo, que a su vez, si el campo eléctrico varía en el tiempo, me genera un campo magnético que varía en el tiempo, que a su vez al variar en el tiempo me genera un campo eléctrico que varía en el tiempo, y así siguiendo, veo que uno, si las cosas van, si los campos empiezan a variar en el tiempo, influencia al otro. ¿Y cómo podría ser que un campo varíe en el tiempo porque sí? No, bueno, podría ser que yo en algún lugar tengo alguna carga y la muevo y la traslado y genero un campo eléctrico que por trasladar esa carga de un lado a otro, hago variar el campo eléctrico en todo punto del espacio. Eso es básicamente el principio de una antena, que ustedes la van a ver mejor esto en Física Teórica 1, pero eso es un poco la idea de una antena, es algo que me genera un campo eléctrico o magnético variar en el tiempo. Pero esa antena, esa cosa que hago con la carga, está en otra parte. Ahora en esta región del espacio yo no tengo carga, pero veo que hay algo que varía en el tiempo, un campo eléctrico o un campo magnético. Y veo que unos influencian al otro. Si uno se influencia al otro, me da la idea de que capaz que hay algo acá que yo esté propagando. De hecho, si yo con una antena muevo una carga acá, capaz que este campo acá se entera de algo porque algo se propagó. Acá Gastón me empieza a spoilear algo. Dice, o sea que el hecho de que la luz se propague en el vacío muestra la existencia de estos campos en el vacío, a diferencia del sonido que no se transmite porque no hay medios en el vacío. Sí, algo por ese lado, ahora vamos a ver. Pero seguimos primero con las cuentas y después interpretémoslo físicamente. Eso es lo que elijo hacer de esta forma, ¿no? Y es lo que
lo que hizo Maxwell, además. Entonces estamos tratando de seguir un poco su pensamiento. Bien, entonces como decía, si me fijo en las ecuaciones, me dan esto. Bueno, veamos si podemos formalizar un poco esta idea de que un campo afecta al otro y de que hay algo que se propague. Esto lleva al título de ondas electromagnéticas en vacío, porque lo que vamos a ver es que se puede obtener una onda a través de estas ecuaciones. Bien, entonces esa cuenta la hacemos en la página siguiente. Lo que voy a hacer es una cuenta matemática en la que voy a agarrar y voy a tomar el rotor en esta ecuación, en la ecuación de Faraday. O sea, voy a tomar el rotor del rotor de E de un lado y del otro lado el rotor de la derivada del campo magnético. Bueno, para el rotor del rotor de E voy a usar una identidad matemática de los campos vectoriales que me dicen que el rotor del rotor es el gradiente de la divergencia menos el laplaciano de ese campo. Bien, esto antes de esta tachonada que está escrita acá es algo que vale siempre, ¿sí? Es una identidad vectorial. Ahora, en este caso, sabemos que estoy en una región en donde la divergencia del campo eléctrico vale 0, o sea que ahí este término se me cancela, y lo que me queda entonces es que el rotor del rotor de E es menos el laplaciano de E. ¿Sí? El laplaciano, ¿se acuerdan que era ese operador vectorial que significaba la suma de las derivadas segundas de un campo? En este caso es un vector laplaciano porque se aplica al vector E y significa la suma de las derivadas segundas de cada una de las componentes del campo eléctrico. Bien, entonces uso esto, lo que estaba diciendo, lo uso en la tercera ecuación de Maxwell, en esta que es la ley de Faraday. Entonces lo que me queda al tomar el rotor del rotor de E, del lado izquierdo me queda menos, por esto que dije recién, es menos el laplaciano de E. Y del lado derecho me quedaba el rotor de la derivada de B respecto a T. Cambio el orden de las derivadas, el rotor son derivadas espaciales, la derivada temporal es una derivada temporal, cambio el orden de que derivo y lo escribo eso entonces como la derivada del rotor de B respecto al tiempo. Ahora, para el rotor de B, lo que voy a usar es la cuarta ecuación de Maxwell, que es esta que tengo escrita acá, que es esto. El rotor de B es mu 0 por epsilon 0 derivada de E respecto a T. Bien, esto está bueno porque si uso que el rotor de B es eso, me queda entonces una ecuación donde solo aparece E. ¿Cómo aparece? Bueno, veámoslo. Me queda que el laplaciano de, hay unos signos ahí que se cancelan. Bueno, acá se cancela este signo menos con este menos. Este menos era de Faraday, este menos era de la identidad esta vectorial. Acá se cancelan y lo que me queda reemplazando el rotor de B por la derivada de A de T es la derivada segunda del campo eléctrico respecto al tiempo, ¿sí? Porque tenía que derivar esto respecto al tiempo, aquí, y entonces me queda esa derivada segunda. O sea, lo que me queda es esta ecuación, si la miro fijo un ratito, y la recuadro, digo, esta es una ecuación que yo conocía, como acá dice otro de los bastones. Esta es la ecuación de ondas. Bien, es la ecuación de ondas en 3 dimensiones, porque acá aparece el laplaciano, que es una cantidad que tiene que ver con las derivadas en X, en Y y en Z. Si tengo 3 dimensiones, es una ecuación de ondas para cada una de las componentes del campo. ¿Sí? Ecuación de ondas que ahora la escribo quizás en la forma que ustedes más la recuerden. Si uno tenía una función que representaba una onda, la ecuación de onda la teníamos escrita de esta forma normalmente. Era la derivada segunda de esa función respecto al tiempo igual a una constante elevada al cuadrado por la derivada segunda de la función respecto a la posición. Esto era para una función de onda que dependiese solamente de una coordenada espacial y del tiempo, o sea, un caso unidimensional. Sabemos que esta ecuación de onda, por ejemplo, para el caso de ondas en una cuerda, lo que nos daba era soluciones de propagación que se propagaban en el espacio e iban variando en el tiempo también, o sea, era toda una solución que se trasladaba sin modificar su forma.
Eso pasaba porque esta relación era lineal, es una ecuación lineal, esta ecuación de ondas, y se trasladaba toda la solución con una velocidad que tenía que ver con este coeficiente. Esa velocidad era la raíz cuadrada de este coeficiente que aparecía acá. Bien, esto si uno lo generalizaba a 3 dimensiones, lo podía escribir como una onda esférica, en el que, o en 3 dimensiones si quieren, no tenía por qué ser esférica, pero podría ser, es un caso, como en vez de la derivada segunda respecto a solo una de las direcciones, la suma de las derivadas segundas en cada una de las direcciones, que no es otra cosa que el laplaciano de la función. Donde B, entonces, está B que aparece acá, en realidad aparece este coeficiente que aparece acá, es el cuadrado de esa B, es la velocidad de la propagación de la onda. Bien, entonces, lo que tenemos ahora son este tipo de ecuaciones para cada una de las componentes del campo. ¿Sí? Si yo separo esta ecuación a la que llegué, perdón, si yo separo esta ecuación a la que llegué en cada una de las componentes en cartesianas, o sea, uso coordenadas, uso ejes cartesianos, perdón, me queda una ecuación de este tipo para cada una de las componentes del campo. Acá está escrita explícitamente para las 3 componentes. Donde lo que hice fue reagrupar la ecuación. Yo tenía el mu0 por epsilon 0 de un lado, multiplicando a la derivada segunda respecto a t al cuadrado. Ahora lo pasé dividiendo para que me quede de esta misma pinta, que es la que recuerdo de la ecuación de onda de F2, ¿no? Porque así es donde ustedes la vieron por primera vez. Bueno, me queda escrita entonces de esa forma, y donde veo que este coeficiente al cuadrado que aparece acá tiene que ver con 1 sobre mu0 por epsilon 0. Bueno, entonces, esto me da una onda para el campo eléctrico que se propaga en el espacio y el tiempo con esta velocidad. El frente de onda, si quieren, la velocidad de propagación de esa solución, tiene que ver con el 1 sobre la raíz cuadrada de estos coeficientes de permeabilidad magnética y permeabilidad eléctrica en el vacío. 1 sobre la raíz cuadrada de eso me da la velocidad de propagación de estas ondas. Es, no sé, rarísimo, ¿no? Que pase esto, pero es lo que da la cuenta. Y peor aún, veamos usando los valores que conocemos. El valor de mu0 lo teníamos en algún lado tabulado. El valor de epsilon 0 también, bastante al principio de la materia lo vimos. Así que fíjense qué pasa si yo hago esta cuenta de mu0 por epsilon 0 y le tomo raíz. Me da este número. Me da algo que tiene unidades de metros sobre segundo, o sea que estoy bien, estoy contento. Reemplazando con todas las unidades, eso uno lo puede comprobar. Recordemos que acá aparecen todas unidades que son derivadas de otras. Me dan metros sobre segundo, créanme que es así, y me da este número que es este número que es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, o 300.000 kilómetros por segundo. Que eso es algo que me hace acordar a algo que escuché en algún lado, que vi, o que, no sé, capaz que lo vi en Física 2, o que alguien me lo contó, que todo el mundo lo sabe, ¿no? ¿Cuál es la velocidad de la luz? Porque todos sabemos cuánto tarda la luz en llegar de las estrellas, o lo que sea. Es la velocidad de la luz, a la cual siempre la llamamos c, y lo vamos a seguir haciendo. Bueno, lo que vemos acá es que este número, había un ejercicio en la guía que se llegaba a eso. Bien, bien. Bien, lo que vemos es que este número, esta constante fundamental del universo, como acá está diciendo Gastón, me aparece acá dentro de las ecuaciones del electromagnetismo como la velocidad de propagación de ondas que tienen que ver con el campo eléctrico, y ahora, como vamos a ver en la siguiente cuentita, lo mismo pasa con el campo magnético. Antes de dejar de deslumbrarnos, o mientras siguen deslumbrándose por esto, les cuento rápido la misma cuenta hecha con el campo magnético. Para calmar un poco nuestro asombro, esta cuenta es fácil de hacer. Es nada más hacer lo mismo con las ecuaciones de Maxwell en distinto orden. Uso de nuevo esta identidad vectorial del rotor de un campo, escrito así. Para el campo magnético B sabemos que su divergencia vale 0,
siempre, no solo en un lugar donde no haya carga, sino que siempre. O sea que de nuevo me queda que el rotor del campo magnético es menos su laplaciano. Usando la cuarta ecuación de Maxwell, en un lugar donde no hay fuentes, vinculo ese rotor de campo magnético con la derivada temporal del campo eléctrico, a esa ecuación le tomé el rotor y me quedó esto. O sea, hago lo mismo que hice, pero cambiando el orden nada más de cuál ecuación utilizo. Reemplazo en la tercera ecuación ahora de Maxwell, que es la ley de Faraday, el rotor de por la derivada temporal del campo magnético, y me llego a lo mismo. Llego a la misma cuenta y a la misma relación que obtuve para el campo eléctrico, ahora con el campo magnético. O sea que ambos campos cumplen estas dos ecuaciones, que son ecuaciones de ondas en 3 dimensiones, con la misma velocidad de propagación y que coincide con la velocidad de la luz medida por experimentos ya hechos para ese tiempo. Uno de los más famosos era el experimento de Fizeau, que medía la velocidad de la luz utilizando espejos, y que capaz que lo hayan visto en F2 ese experimento. También se lo había medido viendo un efecto con las lunas, no, perdón, con Mercurio, creo que era una cosa astronómica. Este señor Romer lo hizo. Bueno, como dice acá Gastón, una de las constantes fundamentales, ya medida, y que vemos que coincide ese número con la velocidad de propagación de estas ondas. Bueno, de ahí hubo solo un paso para que Maxwell postulara que la luz no es otra cosa que el fenómeno visible de las ondas electromagnéticas, ondas que pueden tener distinta frecuencia. Ahora vamos a ver que eso tiene que ver con las posibles soluciones de esta ecuación de ondas, y que años más tarde, digamos, Hertz comprobó experimentalmente que uno podía obtener ondas electromagnéticas moviendo electrones en algún lado y generando campos eléctricos y magnéticos variables, y observó que se propagaban a esta velocidad que coincidía con la velocidad de la luz. O sea, Hertz le tomó un tiempito mostrar experimentalmente, pero lo hizo, y acá está el link a sus experimentos. Bien, para ver bueno, un poco también de matemáticas sobre esto y qué tipo de ondas satisfacen esta ecuación. Esto quizás ustedes ya lo conocían de F2, quizás, digamos, ahí se habían, digamos, creído de alguna forma que esas ondas electromagnéticas eran ondas de campos eléctricos magnéticos. Acá pueden ver, entiendo que por primera vez, que uno puede llegar a esas ecuaciones de onda a través de las ecuaciones de Maxwell que fuimos construyendo en esta materia de a poquito. Bueno, el tema este que dije que por ahí lo conocían de F2 es las soluciones de onda que se pueden proponer para estas ecuaciones. O sea, las ecuaciones de onda, estas admiten soluciones. Por ejemplo, una posible solución de estas ondas son las ondas planas, en donde uno puede proponer para el campo eléctrico algo que es una constante, un campo constante multiplicado por esta exponencial con la fase dada por esta K por la posición menos omega t. Esta K y omega, K es el número de onda, omega es la frecuencia de la onda. Lo mismo para el campo magnético, ¿sí? Uno puede proponer una onda plana también allí. Estas se llaman soluciones de onda plana, y si uno, entonces acá está dicho que K es el vector de onda y omega es la frecuencia. Si uno reemplaza estas propuestas E y B en estas ecuaciones, lo que obtiene es que tiene que haber una relación entre omega y K. ¿Sí? Eso se llama la relación de dispersión, que creo que en alguna clase me preguntaron sobre eso, así que entiendo que lo vieron también en F2. La relación de dispersión en este caso para las ondas electromagnéticas, que vincula la frecuencia de la onda con el número de onda y la velocidad de la luz, todo al cuadrado. Nada, bueno, esta es la relación que después también uno puede establecer como la frecuencia y la longitud de onda de la luz, y la que permite, digamos, después uno puede encontrar, o sea, hay soluciones
para estas ecuaciones, para cualquier valor de frecuencia que uno se le ocurra, solo tiene que respetar esta relación entre frecuencia y longitud de onda, y según las distintas frecuencias y o longitudes de onda que están relacionadas a través de la velocidad de la luz, uno obtiene el espectro de ondas electromagnéticas, que en algún rango sabemos que es visible para el ojo humano, en otro rango no. Y uno tiene las ondas de radio, ondas infrarrojas o ondas ultravioletas cuando me voy a frecuencias altas. Bueno, otras propiedades matemáticas que tienen estas ondas salen de las ecuaciones de Maxwell mismas también. Una propiedad que cumplen es que el campo eléctrico es siempre perpendicular a este vector de onda K. Esto es, repito, para este tipo de ondas planas, de estas soluciones, que es perpendicular al vector de onda K para estas soluciones, sale de la ecuación de la divergencia del campo eléctrico igual a cero, que si uno propone un campo eléctrico que dependa exponencialmente de la posición, al derivarlo, eso significa bajar un K de acá, y al tomar divergencia, que estoy haciendo la derivada, significa eso, y entonces si esto es cero, lo que significa es que K es perpendicular a E, ¿no? Lo mismo de la ecuación de que la divergencia de B es cero, me sale que K es perpendicular a B. ¿Y de dónde sale que ambas ondas poseen el mismo vector de onda? Por más que suene intuitivo. Bueno, de entender que un campo, la variación temporal de un campo genera la variación temporal del otro. Digamos, sí, es cierto que acá están desacopladas las ecuaciones a las que llegué, pero si vuelvo atrás un paso de estas dos ecuaciones, puedo sacar el campo magnético en vez de por su propia ecuación, por la ecuación que me vinculaba a la derivada del campo magnético con el rotor del campo eléctrico, por ejemplo. Así que de ahí sale que la frecuencia debe ser la misma. Bien, lo otro que decía es que además, para ondas planas, esto sí específicamente para ese caso, también se cumple que E es perpendicular a B, los campos entre sí son perpendiculares, eso sale justamente de esta ecuación que acabo de mencionar, que vincula los dos campos, y que si uno reemplaza por este tipo de solución, el rotor del campo eléctrico, si el campo eléctrico es de esta forma, me queda, aplicando la definición del rotor, me queda que es K, el vector de onda K, producto vectorial con el campo eléctrico, mientras que la derivada temporal del campo magnético, si el campo magnético es de esta forma, me queda omega por el campo magnético, con lo cual me sale que K vector E es proporcional a B, y eso me dice que B y E son perpendiculares, ¿no? Porque el producto vectorial de dos vectores es siempre perpendicular a ambos, y también es perpendicular a K, cosa que ya sabía. O sea, en resumen, estas tres relaciones me dicen que para una plana, los tres vectores, tanto el campo eléctrico como el campo magnético, como el número de onda K, son perpendiculares entre sí y forman una terna. Esa terna tiene que ver con el K, el número de onda. Esto lo conocían ustedes, entiendo que de F2, de ondas. El K me marca la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Y en este caso esa dirección está dibujada acá en este sentido. Los campos, el eléctrico y el magnético, son perpendiculares a esa dirección de propagación, por lo tanto uno dice que estas ondas son transversales, ¿sí? A diferencia de las ondas de sonido que ustedes conocen que son longitudinales, en el que los campos o la perturbación, si quieren, es paralela a la propagación de dirección. Acá la perturbación, que es el campo eléctrico o el campo magnético, son perpendiculares y además perpendiculares entre sí, y acá hay un dibujito muy típico de lo que significa eso. El campo eléctrico va variando como una onda en el espacio y tiempo a lo largo de la dirección marcada por el número de onda, y el campo magnético también. Bueno, además, utilizando la relación de dispersión entre K y omega, esta ecuación que escribí acá también me permite vincular K y E con B a través de la velocidad de la luz C, de nuevo, aparece ahí en las cuentas.
Otra cantidad que se utiliza es la llamada el vector de Poynting, que consiste en hacer el producto vectorial de los dos campos, que en este caso en el que son perpendiculares entre sí, me da algo que es proporcional al módulo de ellos y apunta en la dirección del número de onda K, o sea que este vector así definido es un vector que va en la misma dirección de propagación, y que lo que indica es la propagación de la energía electromagnética. Recordemos que habíamos visto la energía asociada a un campo eléctrico, estaba dada por el cuadrado del campo eléctrico, multiplicado por el valor de epsilon 0. No lo vimos, porque no vimos tanto de energía magnética, pero también si uno seguía con la cuenta que vimos en la energía asociada al armado de distintas espiras, podía haber llegado esta expresión a la energía que se necesita para armar un campo magnético y obtenía esta densidad de energía magnética. La suma de las dos es la que aparece cuando uno calcula este vector de Poynting. Lo que estoy diciendo acá es que este vector es un vector que apunta en la dirección de propagación de esta energía, es la energía vinculada con esta onda. Bien, que por supuesto, para este caso de ondas planas, es una energía que se va a mantener, o sea, se va a propagar sin disipación, ¿no? Bien, bueno, hay más cosas que uno puede decir. Digamos, acá se abre todo el campo de F2 y propiedades que ustedes vieron, como la polarización y cosas por el estilo. Bueno, esto que está acá tiene que ver con la polarización y muchas cosas más, pero lo más importante, que es la obtención de estas ecuaciones de onda y las ondas electromagnéticas a través de las ecuaciones de Maxwell, ya está dicho. Bueno, un último comentario, voy a repetir algo que dije hace un ratito. Digamos, esto de que aparezca la velocidad de la luz en las ecuaciones de Maxwell, no es casual que haya sido de inspiración a Einstein para su teoría de la relatividad, en donde, digamos, lo que Einstein encontró era una incompatibilidad que había entre las ecuaciones de Maxwell y las leyes de transformación entre sistemas de referencia en movimiento con velocidad constante, o sea, inerciales, las leyes de transformación de Galileo. Él encontró una incongruencia en eso porque, digamos, basado en su convencimiento de que la velocidad de la luz era una cantidad, como había dicho Gastón antes, una cantidad universal, y que era algo que no dependía del sistema de referencia, y que en todos los sistemas de referencia la luz se propagaba a la misma velocidad, lo cual ya implicaba una contradicción con las leyes de transformación de Galileo, porque las leyes de transformación de Galileo implican que las velocidades se suman, pero eso más la matemática atrás le dieron pie a modificar las leyes de transformación de Galileo. En realidad, antes que Einstein ya eso lo había mostrado matemáticamente Lorentz, que se había ocupado de encontrar un sistema, unas leyes de transformación entre sistemas que mantuviesen la consistencia de las ecuaciones de Maxwell, digamos, que mostrasen que las ecuaciones de Maxwell mantenían su forma con la misma velocidad de propagación para ondas electromagnéticas en un sistema que en otro. Lorentz llegó a esa cuenta, y por eso se llaman las transformaciones de Lorentz. Einstein un poco agarró eso, agarró cosas que había dicho otro señor Mach, que por esos tiempos también estaba estudiando estas cosas, juntó todo y dijo, no, acá lo que hay que cambiar son las leyes de transformación de Galileo. Y al cambiar las leyes de transformación de Galileo, como esas leyes eran consistentes con las leyes de Newton, terminó cambiando las leyes de Newton también, a la larga, y nuestra visión, digamos, de el universo. Pero, digamos, históricamente eso surgió de su convencimiento de que las ecuaciones de Maxwell eran las que estaban bien. Entonces,
las leyes de Maxwell, lo que se dice es que en la física históricamente resistieron un embate, o digamos, un embate contra Newton, si quieren, porque en el fondo, si no eran compatibles las leyes con las transformaciones de Galileo, no eran compatibles con Newton. Y lo que, digamos, como dije hace un ratito, Einstein mostró que había que cambiar las leyes de Galileo, las leyes de transformación de Galileo. Es decir, que las leyes de Maxwell resistieron un primer embate nada más y nada menos que contra Newton. Después hubo otra situación que se dio cuando surgió bastante simultáneamente con la teoría de la relatividad especial de Einstein, que fue la mecánica cuántica, que ustedes van a ver en otras materias. Lo que, bueno, no van a llegar a ver en las materias básicas de cuántica es que son F4 más bien histórica y después física teórica 2, es que cómo afectó eso a las leyes del electromagnetismo. Bueno, ahí hay una gran contribución de Feynman a eso, a ese tema. No sé si eso se ve en alguna de las optativas, creo que en teoría de campos, tal vez en alguna de las estructuras, algo de eso, algo. Bien, eso tiene que ver todo con la cuantización del campo electromagnético, pero del cual las ecuaciones de Maxwell siguieron saliendo airosas, con los ajustes necesarios para formularlos dentro de la mecánica cuántica, pero airosas al fin, y siguen estándolo hasta ahora. Así que, bueno, nada, así terminamos. Y al final terminé bien en tiempo. Creo que hablé tan rápido hoy que llegué, ¿no?, a las 11. Pero bueno. Lo cual, qué sé yo, bueno, nos da un poquito de tiempo para hablar de cosas del final y otras cosas que habíamos hablado antes. Entonces, a ver, no creo que hayan, porque les había pedido a Andrea que arranquen 11:30 hoy. Antes que eso, por ahí tienen algunas preguntas, ¿no? Como fui tan rápido, creo que no di lugar para muchas preguntas. Bueno, acá, bueno, gracias de la clase, me gusta que les haya gustado. A mí también me parece, es genial porque el tema es genial. Como siempre, cada materia de esta carrera me deja ganas de otra, sí. Bien. Muy bien. Con respecto al final, se saben más o menos las fechas. Esta teórica es la última, Pablo. Sí, ahora respondo todo. Bueno, muchas gracias. Voy a parar de grabar. Ya la clase terminó.